Entonces ahí, vamos a comenzar la reunión de esta noche y en este caso el tema que tenemos es la conversión de Pablo. Es cierto pues de que Pablo es un personaje de veras muy amplio, ya en algunas otras ocasiones hay un video, por cierto, en el canal que habla acerca del apóstol Pablo, pero no haciendo énfasis tanto en su conversión, sino hablando más que todo de los aspectos genéricos de los viajes y una serie de cosas así. Pero en este caso, pues nos vamos a concentrar propiamente en lo que tiene que ver con su conversión, ¿verdad? Porque la verdad de que ese momento en la vida de Pablo fue un momento súper especial, un momento súper especial. Entonces, para que vayamos entrando en materia, una de las cosas que vamos a ver precisamente hablando acerca del apóstol Pablo, bueno, primero tiene que ver con lo que son los antecedentes. Fíjese que en el caso de Pablo, la conversión está narrada 3 veces en el libro de Hechos. Está narrada en Hechos 9, está narrada en Hechos 22 y está narrada en Hechos 26. Entonces, lo que vamos a hacer siempre, lo que se hace con todos los pasajes paralelos, es ver lo que dicen todos los relatos precisamente para saber qué es lo que ha sucedido. En este caso, pues eso es exactamente lo que vamos a hacer. En este caso, los antecedentes, pues los tenemos que, por ejemplo, están en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Mire, por ejemplo, lo que sucede en el capítulo 22. Hermana Olga, si nos lee, por favor, los versículos del 1 al 3. Hechos 22 del 1 al 3. El micrófono, el micrófono. Perdón. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él le dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Verdad? O sea, de que en ese aspecto, fíjese que la verdad que la conversión de Pablo tiene un componente bien interesante, porque él antes de ser cristiano, él ya era religioso. Bueno, y no solamente eso, sino que precisamente su fe estaba depositada en lo que se podría decir eh, creo que la palabra anda bastante cerca, decir en el antecesor de la fe cristiana, ¿va? Que es el judaísmo, el Antiguo Testamento. Entonces, en ese sentido, la fe de Pablo, digámosle así, si lo vemos desde ese punto de vista, no estaba mal, ¿va? No era de que él era de una de las sectas que habían en el primer siglo, ni cosas que se parezca, no, sino que su parte de su fe tenía que ver precisamente con el judaísmo de ese momento. Mire, por ejemplo, lo que dice en este caso, en el capítulo 26, los versículos del 4 al 9. Oscar, si lo lees, por favor, 26 del 4 al 9. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual es el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta razón, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di voto. Correcto. Vea de que en este caso, por ejemplo, en el versículo 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Nada más, nada más. Entonces, en ese aspecto,
digámosle así, el celo de Pablo en su religión judía era tan fuerte que prácticamente fue uno de los perseguidores más tremendos que tuvo la iglesia, ¿no? Ahora bien, si seguimos avanzando en el relato, acá llegamos precisamente a lo que tiene que ver con su camino a Damasco. Y aquí pues ya es donde ya aparece el testimonio en los tres relatos. Como les comentaba al principio, la conversión aparece en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26. Y lo interesante es de que al igual que en el caso de los evangelios, a pesar de que la narración en esencia es la misma, dependiendo del auditorio en el que él está y dependiendo del propósito que él tiene, como que le agrega ciertos detalles. Porque mire, por ejemplo, en el caso del capítulo 9. El capítulo 9 comienza de esta manera. Saulo dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mire nada más. ¿Va? Ahora, ¿por qué dice respirando aún amenazas? Porque precisamente cuando fue la muerte de Esteban, uno de los que estaba allí precisamente, y dice que los que estaban apedreando a Esteban pusieron las ropas de ellos junto con él, era precisamente Saulo, ¿verdad? Ahí en el capítulo 8. Entonces él estaba con esa situación de que él traía eso, aquello de que los cristianos tienen que morir, ¿va? Nada más, nada más. Ahora mire, por ejemplo, cómo en el capítulo 22, los versículos 4 y 5 da más o menos esa misma idea. Hermana Olga, nos ayuda, por favor. El capítulo 22, los versículos 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que tuviesen allí, a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Correcto. Fíjese que dice, yo perseguí este camino hasta la muerte, hasta la muerte. Ahora mire, por ejemplo, el otro detalle que agrega en el capítulo 26. Oscar, léelo, por favor. El capítulo 26, versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Correcto. Entonces vea de que en ese aspecto, en las tres ocasiones, bueno, el capítulo 9 es cuando se narra la conversión, en el capítulo 22 es cuando se está defendiendo ante los judíos y apela a César, y en el capítulo 26 es cuando está ante Agripa y Festo. Pero vea que en este caso, en el capítulo 26, dice que una de las cosas que él hacía era que obligaba a los creyentes a blasfemar, ¿va? O sea, de que en ese aspecto su vida como no creyente, o sí, o como no cristiano, digámosle así, porque recuerde que en ese sentido la fe que él tenía era ¿cuál? La fe del Antiguo Testamento, que en alguna medida el Antiguo Testamento que era, lo que hacía era anunciar lo que tenía que ver con Jesucristo. El asunto era de que él como que lo había llevado a un tipo de celo tal de que incluso hasta dice que perseguía a los creyentes hasta obligarlos a blasfemar. Luego siempre, si seguimos más adelante, cuando ya nos topamos con la situación esta de que Pablo se encuentra con Jesús, mire, por ejemplo, cómo está ese incidente. Siempre nuevamente tenemos el capítulo 9, el capítulo 22 y el capítulo 26. En el capítulo 9, ¿qué es lo que dice? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ese es lo que dice el capítulo 9. Ahora mire lo que dice en el capítulo 22 del 6 al 9. Hermana Olga, nos ayuda, por favor. 22 del 6 al 9. Sí, hermano. Pero aconteció que yendo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo.
Correcto. Vea de que aquí se da otra situación. Bueno, tanto el capítulo 9 como el capítulo 22 se ve esa situación de que cuando Jesús se identifica, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. A mí me llama la atención por esto, porque no le dice porque tú persigues a mis hijos, ¿verdad que no? Sino que dice, tú me persigues a mí. Por aquello de que lo que dicen los evangelios, ¿va? De que lo que hicieres a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. ¿Va? Entonces, si él perseguía a los cristianos, a quien estaba persiguiendo en realidad era a Cristo. Y la cuestión esa, cuando dice que dura cosa te dar cosas contra el aguijón, era precisamente esa varita que ocupaban las yuntas de bueyes. ¿va? O sea, el Señor te quiere guiar, pero vos en lugar de aceptar la guía, lo que estás haciendo es que le estás dando patadas a esa voz de Dios que quiere guiarte por el camino correcto. También en el capítulo 22 llama la atención el hecho de que dice que el incidente ocurrió al mediodía, que fue un resplandor bastante grande y que los que lo acompañaban pues vieron la luz, pero se espantaron porque no entendieron, o sea, no entendieron la voz. Mire lo que sucede en el 26 del 12 al 15. Oscar, si lo lees, por favor, 26 del 12 al 15. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Correcto. Vea la otra situación que Pablo agrega acá cuando da el testimonio, que dice que era el mediodía. Era el mediodía, pero la luz dice sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Verdad? Y la otra cosa que también dice que ese resplandor, dice, lo rodeó a él, a los que estaban con él, y dice en el versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, o sea, de que prácticamente el evento los derribó a todos, pero quien prácticamente entendió la voz que hablaba, pues era únicamente Pablo, ¿verdad? Porque en la cita de Hechos 22, en el versículo 9 dice, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. O sea, solo oían el ruido, pero no entendían qué era lo que estaba pasando. Luego fíjese que llegó un momento en el que Pablo fue digámosle así, el Señor se le aparece y ahora ¿qué es lo que sucede? Vemos de que Pablo es confrontado con una decisión y en este caso, ¿cuál es la decisión que tiene que tomar? Siempre, como les digo, tenemos Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. En el capítulo 9, mire lo que dice. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, este es un punto bien importante, ¿va? Porque le dice, ok, ya que te me has aparecido, ¿qué querés? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea que quien prácticamente lo vio fue Pablo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esa es prácticamente cómo está la conversión en el capítulo 9. Mire cómo está en el capítulo 22. Hermana Olga, por favor, los versículos 10 y 11. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Correcto. Vea de que en este aspecto él dice, mire, ¿a qué se debía la ceguera que yo tenía en ese momento? Por la luz que vi. ¿Verdad? Por la luz que vi, eso fue eso fue lo que me produjo eso. Y es bien interesante que lo que le ocurre en este momento tiene que ver con la ceguera, precisamente porque una de las cosas que él tenía era una ceguera espiritual, ¿va? Y es precisamente esa situación a la que en este momento está siendo enfrentado. Mire, por ejemplo, lo que dice en el capítulo 26, los versículos del 16 al 18. Oscar, si lo lees, por favor, capítulo 26 del 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto,
y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que él le dice? ¿Por qué me ha aparecido así? Para que abra sus ojos. Bien curioso, ¿va? Que se le aparece y lo deja ciego, pero ¿para qué te voy a mandar? Para que abras los ojos de ellos, ¿va? Entonces, en alguna medida, la experiencia como que era un reflejo de qué era lo que Dios esperaba de él, ¿va? Entonces, y no solamente eso, porque el versículo 18 dice, el 26-18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es de mí el perdón de pecado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Después de esa situación de que Pablo es confrontado con eso, mire el otro asunto que ocurre y tiene que ver precisamente con la manera en la que él es sanado. Nuevamente seguimos con el relato de Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Siempre que una narración aparece varias veces, para cuestión de estudio bíblico, hago la salvedad, es bueno hacer la comparación de los pasajes. Ahora, claro, ya si en una predicación se quiere utilizar, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque hay un asunto bien importante, que mientras nosotros seamos más enfáticos en las escrituras, mejor. Mire, por ejemplo, qué es lo que sucede, como está en Hechos capítulo 9. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ese es lo que dice el relato de Hechos 9. En el caso de Hechos 22, los versículos del 12 al 14, léanos, hermana Olga, para que veamos cómo está ahí. Hechos 22 del 12 al 14. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Fíjese que en la narración del capítulo 22 me llama la atención el hecho de que Ananías le dice hermano Saulo, o sea, de que ya él ya lo trata como que si perteneciese a la familia de Dios, pues sí, porque a Dios le había mostrado qué era lo que estaba pasando con él. Mire, por ejemplo, en este caso, pues, esta parte de la narración, pues solamente está en Hechos 9 y en Hechos 22. En el capítulo 26, pues no hay mención acerca de esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? En este caso, aquí se da otra situación, mire, que ya después de que se da esa situación, ahora está lo que pasa con Ananías. En este caso, el punto de vista de Ananías solamente está descrito en el capítulo 9. Solamente está descrito en el capítulo 9. Oscar, léenos por favor lo que está en pantalla. Hechos 9 del 13 al 18. Hechos 9 del 13 al 18. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado.
Correcto. Vea cómo los relatos en ese sentido insisten en la cuestión de los ojos, ¿va? Le digo esto por aquella de que cuando se da la sanidad del ciego en Juan 9, que es una de las cosas que Jesús dice, yo he venido para que los que no ven, vean y para que los que ven sean cegados, ¿va? Por aquello de que aquellas personas que creen que supuestamente entienden a Dios o que suponen, no, yo así estoy bien, va. Entonces, en el caso de los fariseos que pensaban que por el conocimiento que ellos tenían, pues ellos estaban perfectamente bien ante los ojos de Dios, pues mire, la cosa como que era un poco diferente, ¿va? Pero aquí también nuevamente se ve que ante la inquietud de Ananías, pero mira si él es perseguidor de cristianos. Pero bien bonito esto que le dice el Señor, instrumento escogido me es este, ¿verdad? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Y luego dice el 16, una cosa que creo que a veces como que no gusta mucho, ¿va? Pero ni modo, así está escrito, que dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, ese es como esa frase del apóstol Pedro, ¿va? De que si es necesario hay que pasar por diversas pruebas, ¿va? Entonces, ¿qué hace que en algunos casos sea necesario, que en otros casos no lo sea? Ya tiene que ver más que todo con la cuestión, con la situación espiritual de cada persona. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya después de que se da ese incidente, fíjese que vamos a ver, vaya, porque hasta ahorita, digámosle así, que hemos visto la conversión de Pablo, cómo está narrada en los relatos. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a darnos cuenta de que ya después de que la conversión ha ocurrido, Pablo hace un análisis desde su punto de vista, que qué significó para él la conversión, y después Pablo mismo se encarga de explicar desde el punto de vista de Dios qué fue lo que significó ese encuentro. Mire, por ejemplo, en este caso, cuando Pablo hace el análisis de su conversión. Hermana Berta, ¿nos puede leer, por favor, esa cita de Filipenses 3, del 3 al 6? Es la porción que está en pantalla, Filipenses 3, del 3 al 6. Amén, pastor. Dice la palabra, dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y no gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Correcto. Vea en este caso cómo describe él su situación. Mire, si es que yo desde el punto de vista religioso, y quiero enfatizar en esto, desde el punto de vista religioso, yo estaba bien. Desde el punto de vista religioso yo estaba bien, pero entonces mire la otra situación a la que él es enfrentado, ¿va? Que es lo que nosotros tenemos acá, que dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, era lo que tenía Pablo. Fíjense que si hacemos una comparación entre Pablo y Job, los dos estaban en una situación de que estaban en un nivel de espiritualidad bastante alto, porque en el caso de Job dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero después de que le pasó todo lo que le pasó, ¿qué es lo que él dice? De oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. En este caso, Pablo, ¿qué es lo que sucede? Mire, si usted ve en los primeros versículos desde el punto de vista religioso, él estaba con unas credenciales, pero altísimas, ¿va? Él estaba con unas credenciales altísimas, porque dice que es circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia,
y en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. O sea, de que estaba en una situación de que, mire, yo desde el punto de vista religioso, nadie me puede venir a decir que no. Y es interesante, pues, de que el Espíritu Santo, en este caso, que es el que está guiando a Pablo en la escritura de esta parte, se ve, pues, de que lo que él decía era cierto. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice, tuve que dejar todo ese tipo de cosas, dice, para ganar a Cristo. Esa es la manera en la que ahora él ve su conversión, la manera en la que él ve su conversión, que yo tenía una religiosidad en la que yo creía que estaba bien, pero tuve que botar todo eso para Cristo. Ahora fíjese que se da la otra situación. Esto es cómo está el relato desde el punto de vista de Pablo. Ahora, y desde el punto de vista de Dios, ¿qué es lo que sucede? Desde el punto de vista de Dios, fíjese que se da esto. Y en este caso, fíjese que la primera de Timoteo, en el capítulo 1, mire lo que dice. En este caso, los versículos del 12 al 14. Hermana Olga, ¿nos puede leer, por favor? Primera Timoteo 1, del 12 al 14. Sí, hermano. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Correcto. Entonces, mire, desde el punto de vista de Dios, vaya, desde el punto de vista de Él, dice, yo tuve que dejar algo. Desde el punto de vista de Dios y porque Dios se le apareció, dice precisamente porque Él estaba en una situación, porque dice, porque Él fue recibido a misericordia. Entonces, el hecho de que Jesús se le haya aparecido, ¿qué era? Era una demostración de la misericordia de Dios. Y bien interesante que el hebreo de hebreos, el fariseo, dice que hacía esas cosas por ignorancia, en incredulidad, ¿verdad? O sea, de que todo su conocimiento de las escrituras, en alguna medida, como que le había puesto un velo precisamente para poder conocer al Señor. Y fíjese cómo todavía más adelante, mire lo que dice la escritura por acá. Hermana Berta, ¿nos puede leer los versículos del 15 al 17? Es el segundo párrafo que acaba de aparecer. Desde donde dice Dice, palabra fiel. sí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Correcto. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Dice, fui recibido a misericordia. Entonces, cuando él lo explica desde el punto de vista de Dios, ¿qué es lo que dice? Mire, es la demostración de la misericordia de Dios. ¿Verdad? Desde el punto de vista de él, desde el punto de vista de él significó que tuvo que sacrificar mucho. ¿Sabe por qué? Porque prácticamente su conversión lo que significaba es, mire, todo lo que yo había estado haciendo, lo había estado haciendo mal, pues. Y el tener que admitir eso, pues la verdad que no era fácil, no era fácil. Eso sí lo vemos desde el punto de vista de él. Por eso es de que en el libro de Filipenses dice que las cosas que él consideraba ganancia, dice, ahora las considera como pérdida por amor a Cristo. Ahora, desde el punto de vista de Dios, ¿qué es lo que sucede? Es una demostración de la misericordia de Dios. Es una demostración de la misericordia de Dios. Claro, fíjese que una de las cosas, por ejemplo, que estaba pensando precisamente al preparar ese estudio era una cuestión y que a veces como que es algo que la gente piensa. Bueno, mire, y si el Señor se le apareció a Pablo para que se convirtiera, ¿y por qué no hace eso con todo el mundo? ¿Va? Pues sí, porque pues, y nos evitamos tanto drama, ¿va? Nos evitamos tanto drama. Lo que pasa
lo que pasa es de que hay personas que su corazón es tan duro que aún así no creerían. Porque a veces hay quienes dicen, no dice, es que yo creería, dicen algunas personas, yo creería si Dios se me apareciera. Mire, los fariseos veían los milagros de Jesús, las sanidades tan espectaculares, y ¿qué era lo que querían hacer después de que Jesús hacía los milagros? Matarlo. O sea, de que cuando una persona ha decidido no creer, no va a creer ni ante la mejor evidencia, ¿verdad? No va a creer ni ante la mejor evidencia. Ahora, ¿por qué es que Dios se tomó esa libertad con Pablo? Mire, porque Pablo es cierto de que aunque lo que él estaba haciendo no era correcto, y así como a veces dicen algunos pastores, mire, dice la sinceridad no crea la verdad, ¿verdad? Él era muy sincero en lo que creía, pero no era verdad. Entonces, por eso es que aquí les dice, mire, la sinceridad no crea la verdad, de acuerdo, pero ¿qué era lo que sucedía? Pablo en el fondo, aunque no estaba del todo correcto en lo que él estaba creyendo, pero él quería agradar a Dios. Entonces, una de las cosas interesantes es que Dios mira el corazón, pues. Dios mira el corazón y vio el corazón que en ese momento Pablo tenía para querer buscar a Dios, a pesar de que hasta ese momento lo había estado haciendo de una manera incorrecta. Fíjese que hay una situación que dígame, hermana Berta, perdón. Hermana Sí, Berta. pastor, solo un comentario. Yo pienso que aquí es como aquellos pastores, predicadores, cristianos que muchas veces creemos que porque tal vez hemos estudiado, que porque estamos en un púlpito, nosotros nadie nos puede decir nada. Y Dios habla, cada vez que abrimos la palabra, nos habla, pero nosotros a veces no lo hemos conocido verdaderamente. Dios tiene que utilizar quizás métodos un poco a veces quizás rigurosos que lo conozcamos, porque así por así, a veces es bien difícil, hermano, porque sí, yo considero que hay muchos que están muy arriba, se creen ellos bien arriba, ¿verdad? Intelectualmente, en lo que tienen en la palabra, pero no. Necesitamos tener una mejor comunión con Dios para conocerlo. O sea, no un comentario nada más que yo creo que lo siento de esa manera. No, no, y es correcto, porque fíjese que precisamente el hecho de que el Señor se le haya aparecido a Pablo era precisamente por eso. Ya ve lo que él dice en el libro de Filipenses, y él dice, mire, yo conforme al celo de Dios, yo era irreprensible, o sea, prácticamente sería como decir, mire, yo no necesito el sacrificio perfecto de Cristo porque yo ya soy perfecto, ¿ah? Entonces, pero ¿qué fue lo que sucedió? Necesitó una situación así precisamente para hacerle entender de que habían cosas en su forma de buscar a Dios que estaban mal. Entonces necesitó esa situación así que lo hiciese entender para empezar a buscar a Dios de una manera más correcta. Ahora, claro, ya cuando vemos acá cómo él lo explica desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista de Dios que fue un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque si Dios lo pudo perdonar a él, quiere decir de que como que nosotros no nos debemos de negar, porque fíjese que esta es una cosa bien tremenda, el hecho de que a veces la gente como que se niega el derecho a recibir el perdón de Dios, ¿verdad? Quiere decir, no, mire, es que yo lo que hice es tan malo de que, y creo que más de alguna ocasión nosotros hemos oído eso, de que ni Dios puede perdonarme. No, mire, en este caso yo le aseguro que mucha gente pensaba así de Pablo, ¿va? Pensaba esa situación de que ni Dios puede perdonarme. Pues la verdad que sí, Dios sí podía perdonarle. Pero ahora, ¿dónde nace eso? Nace precisamente en un acto de misericordia de Dios, no que nosotros tengamos algún mérito. Es por eso de que si usted une los dos relatos, cuando ve lo que Pablo dice, todo eso yo lo creía ganancia, pero ¿qué ha sucedido? Ahora lo he estimado como pérdida. Dígame, hermana Olga. Pero en los cristianos también puede darse como creer que porque yo soy bueno y creer que yo hago mucho para eso y como que bajáramos valor a la misericordia de Dios. Eh,
pero realmente yo siento que la misericordia de Dios realmente es la que nos mantiene y nos recuerda que es por su misericordia que somos salvos, no por obras de Claro que sí. justicia que hayamos hecho, como dice la palabra. Claro que sí. Y vea de que en ese sentido los comentarios que tanto la hermana Berta como usted han hecho tienen que ver con esa situación de que a veces uno como que puede caer en el error de que por ser quien es, no, mire, si es que ya, y es que pobrecito de Dios el día que yo no esté, ¿va? Entonces ya cuando llegamos a esas situaciones así, pues la verdad que estamos en serios problemas, ¿va? Estamos en serios problemas. Déjeme comentarle, ya después de que hemos visto toda esta situación, déjeme comentarle esta situación. Mire, esto que usted va a ver acá, los Pablos modernos, los Pablos modernos. Fíjese Oh, de que eso que usted está viendo ahí en pantalla, fíjese que es el testimonio de dos personas que la verdad son muy interesantes. Los dos videos están en YouTube. Los dos videos están en YouTube. No le digo que los veamos porque el de la izquierda dura como 44 minutos y el otro dura como 32 minutos. Por eso es que no los vamos a ver, pero yo sí se los recomiendo. En este caso, Francisco La Cueva. ¿Y quién es Francisco La Cueva? Él vivió del 28 de septiembre de 1911 al 11 de septiembre del 2005. Fue uno de los teólogos más grandes que ha tenido el cristianismo en tiempos modernos. Entre otras cosas, es autor de libros de doctrinas bíblicas, es autor de un testamento griego interlineal, griego-español, pero fíjese que el testimonio de él era bien interesante porque, y ahí usted puede verlo en YouTube, él era un sacerdote católico, él era un sacerdote católico. Y resulta de que allá por 1963, pues él, dentro de su catolicismo, él tenía esas inquietudes, ¿no? De decir, bueno, mire, hay ciertas cosas aquí que como que no me cuadran, ¿va? A pesar de que él como sacerdote, él ya era muy instruido. De hecho, inclusive él siendo católico, él ya era experto en griego. Él ya era experto en griego, pero resulta de que en algún momento se comenzó a cartear pues con un pastor que se llama Samuel Vila, que también es un pastor español. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Samuel Vila en 1963, una de las cosas que hizo fue que le regaló la Reina Valera del 60, que en ese tiempo tenía 3 años de haberse sacado a la luz pública. Y una de las cosas que dice La Cueva es de que él lo que hizo fue que leyó 3 veces el Antiguo Testamento y leyó 10 veces el Nuevo Testamento. Le entró con una sed que eventualmente pues vino a terminar en su conversión, ¿va? Parte de la conversión, bueno, está narrada en el video, pero también está narrada en un libro que él escribió que se llama El Camino de Damasco. ¿Verdad? Cosa curiosa, ¿va? O sea, de que él entiende que a él le pasó la del apóstol Pablo, en el sentido de que él creía que en su fe estaba bien, pero a la hora de las horas, pues necesitó que el Señor le llevase por una situación así, y que también a la hora de las horas él también recibió cierto tipo de persecución por haber hecho ese cambio. Lo interesante fue que cuando comenzó a estudiar teología evangélica, ¿va? Le dicen algunos, pero mira, le dice, si vos sabes más que nosotros, ¿va? Sí, dice, pero yo también quiero conocer la posición de ustedes. Entonces, estudió teología evangélica, se doctoró en teología evangélica y llegó a ser de rector del Seminario Teológico Centroamericano, ¿verdad? Entonces le digo, es un testimonio muy interesante. ¿Y quién es Samuel Pérez Millós? Samuel Pérez Millós, él ha escrito un comentario del Nuevo Testamento que se llama Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento, que está en 19 tomos. Él precisamente estudió griego con Francisco La Cueva, ¿verdad? Y una de las cosas que él comenta era precisamente quién era La Cueva, que dice que es cierto de que él así fue uno de los teólogos más brillantes, pero a él le gustaba hablar acerca de cine, de fútbol, había un montón de cosas con las que La Cueva podía uno hablar con él, ¿va? No solamente de teología. Entonces, Pérez Millós, precisamente en este video que está también en YouTube, que se llama Francisco La Cueva por Samuel Pérez Millós, ahí él cuenta precisamente su experiencia sobre cómo le fue, qué significó para él estudiar griego con una persona como Francisco La Cueva, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto,
se da esa situación, pues, de que más de alguien en algún momento le pasa eso, o que alguien diga, mire, fíjese que yo era un predicador bautista, pero de repente a la hora de las horas tuve alguna mi experiencia con el Espíritu Santo que me hizo cambiar mi forma de ver las cosas, ¿va? Entonces siempre se da ese asunto de que en algún momento como que se pasa por eso, ¿no? De que se llega precisamente así como dice la cueva, se llega al camino de Damasco. Entonces, eso es yo le recomiendo esos 2 videos para que usted los pueda ver, para que usted lo pueda ver. El testimonio los 2 están en YouTube. Este se llama Francisco La Cueva Testimonio y el otro es Francisco La Cueva por Samuel Pérez Millos, ¿verdad? Entonces, ahí están esos 2 testimonios, uno del maestro y el otro de uno de sus alumnos más conocidos. Bueno, hemos llegado pues a la parte, le vamos a dar chancecito a nuestra hermana Olga de que logre salir a tiempo para su reunión, mire, porque todavía nos hacen falta 10 minutos. Hemos llegado a la parte en la que si usted tiene alguna pregunta o algún comentario de lo que hemos estado viendo antes de anunciarles el tema de la próxima semana, pues ahora es un buen momento. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que nos pueda ayudar a enriquecer, aparte de lo que ya han dicho, pues la verdad que este es el momento. ¿Alguna pregunta o algún comentario al respecto? Veamos. Algo que les haya llamado la atención de todo esto. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿O todos estamos bien? Bueno, de cualquier manera, pues el video más tardecito se va a estar subiendo a YouTube, ¿no? Pero fíjese que, bueno, 2 comentarios hicieron ustedes que a mí me parecieron muy interesantes, ¿verdad? El hecho de que a veces una persona puede creer de que espiritualmente está bien y a la hora de las horas puede no estarlo. A la hora de las horas puede no estarlo. Fíjese, Y a hermano, veces perdón que lo interrumpa y no levanté la dígame. mano. Es como lo que a mí me pasó con los indigentes, que conté parte del testimonio, Ajá, correcto. porque otro día me pasó parecido. Me dijo un hombre, madrecita, regáleme $5. Y en mi mente inmediatamente, hombre joven, ¿cómo le pide a una vieja? Y yo no le voy a dar. Y me fui. Ajá. Sí. Había caminado quizás unos 50 pasos y el Espíritu Santo me dijo, al que te pida, dale. Me Ajá. regreso, me regresé y ya no lo encontré. Ah, mire qué tremendo. Entonces, Mire qué tremendo. siempre he sentido que el Espíritu Santo tiene una forma bien especial de confrontarme a mí. Y entonces uno dice, realmente estoy mal, porque predico la palabra que hay que ser generoso y el Señor me está demostrando que no lo estoy haciendo. Sí. Y otra vez, son testimonios que no me siento orgullosa de contarlos, hermano. Pero otra vez, yo llegué de la iglesia y me puse a criticar a mi hermano. Y yo Ujú. hablando de mi hermano, quizás tenía razón en algunas cosas, pero no en la crítica. Y esa noche en mi devocional de la tarde me tocaba leer el Salmo 50. Y en el Salmo 50 literalmente dice: "¿Qué tienes tú que hablar de mis juicios?". Y más No vaya. adelante dice: "Si tomabas asiento y hablabas de tu hermano". Bueno, todos hablan de los hermanos, pude haber dicho yo, pero el Salmo es más específico, dice: "Contra el hijo de tu madre ponías infamia". Ay, qué tremendo. Y dice, Qué eso está tremendo. en el Salmo 50, dice, esto hiciste y pensaste que yo soy igual que tú, algo así dice, pero Ajá. ciertamente dice, te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces, Mire qué ve qué entonces tremendo es. Bien golpeador usted. yo llego al final y siempre concluyo esto, Señor, yo soy salva solo por tu misericordia. Porque realmente las obras nuestras, como dice el Señor, nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Y Así es. así, mi vida ha sido así, hermano, desde que estaba en el Taber, desde antes de empezar a estudiar teología en el Taber. eh, el Espíritu Santo me confrontaba con la palabra escrita. No voy a decir me pusieron manos y me dijeron la palabra escrita. Sí,
No, y es que en ese sentido las escrituras son totalmente claras y allá es cosa de cada quien el hecho de si realmente está dispuesto a obedecer lo que se dice, ¿va? No porque el mensaje es totalmente claro, Así es. definitivamente que sí. Ujú. El mensaje es totalmente claro. Veamos, algún último comentario antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. O si todos estamos bien, pues entonces les vamos a mostrar cuál va a ser el tema de la próxima semana. Mire. El tema de la próxima semana es este. Se llama oraciones curiosas. Oraciones curiosas. En esto de las oraciones curiosas vamos a ver que hay unas oraciones en la Biblia que uno dice, y se puede orar por ese tipo de cosas. O tal vez no tanto que oraran por ese tipo de cosas, sino la manera en la que lo hacían, ¿va? Pero vamos a ver precisamente que dentro de esas oraciones curiosas, pues la verdad es que también hay lecciones para nosotros, ¿verdad? Vaya, porque a veces generalmente pensamos en las oraciones en los tiempos de crisis, ya sea cuando pedimos la guía de Dios para saber qué es lo que hay que hacer o para pedir su protección, pero hay un tipo de oraciones en las escrituras que se salen de ese género, pero que están en las escrituras y que es interesante pues que nosotros las podamos conocer. Así que la próxima semana, el próximo jueves, siempre a la misma hora, vamos a tener ese tema de las oraciones curiosas. No me resta pues más que agradecerles, así que vamos a orar antes de terminar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche que tú has permitido que nos podamos reunir. Bendice a quienes estuvieron presentes y a los que van a ver este video posteriormente, que pueda ser de bendición para sus vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. De antemano que tengan una muy feliz Navidad y nos vemos la próxima semana. Feliz Navidad, hermano. Y Navidad, hermana. pastor, y Igualmente para a todos. todos, Bendiciones. compañeros. Bueno.